La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz día domingo, feliz día del Señor. Recordemos a lo que hemos sido llamados. Somos iglesia de Jesucristo y tenemos que mantener la llama encendida en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo de Dios pueda guiarte. Que el poder del Espíritu Santo de Dios pueda fortalecerte para que sigas hacia adelante. Y continuando con la serie Viviendo en el Espíritu, yo te voy a invitar a ver los 3 mensajes anteriores, los 3 anteriores domingos, en donde nosotros estuvimos y estamos estudiando la palabra de Dios y recibiendo el mensaje del Señor para aprender a ser gente que realmente pueda vivir por el Espíritu. Y hoy vamos a dar término a esta serie y hemos llamado el día de hoy de esta manera: cuando la rutina se emociona. ¿Qué? Cuando la rutina se emociona. Y quiero empezar con una oración para que la gracia del Señor pueda guiarnos a toda verdad. Sin antes recordarte, recuerda alabar al Señor, cantarle salmos a su nombre. Todos sabemos una canción para el Señor, pues recordemos esas canciones y en nuestras casas, junto con nuestra familia, alabemos al Señor. Amén. O si estás solo o solo, alaba al Señor, dale gloria y dale honra. Cántale al Señor. Para hacer la oración del día de hoy, oración inicial, yo quiero recordarte lo que dice 2 de Crónicas, verso 9. Fíjense que ahí dice, el Señor les manda a su pueblo a proceder con temor de Jehová, a proceder con verdad y con corazón íntegro. Y manda otra cosa a través de los profetas de Dios. En el verso 11, al final del verso 11, dice: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Y yo quiero hacer esa oración y que te unas conmigo hoy. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ¿oramos para qué? Oramos para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda tener el temor de Dios y pueda actuar en el temor del Señor. Pueda actuar con verdad y pueda tener un corazón íntegro delante de Dios. Y que podamos en el nombre de Jesús esforzarnos, ser valientes para seguir hacia adelante en la obra que el Señor nos ha encomendado. En el nombre de Cristo, Padre Celestial, esta oración la hacemos delante de ti todos juntos, suplicándote que tengas misericordia de nosotros y que seamos guiados a toda verdad por tu precioso Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como te dije, esto se llama cuando la rutina se emociona. Quiero recordar una historia que leí en estos días de un gran historiador. Cuando en aquella época donde no existían las computadoras, sino que la gente todavía tenía que escribir con esas máquinas de escribir donde se ponía una hojita y entonces escribías allí. Cuando uno se equivocaba, ¡uy, terrible! Quizás algunos lo recuerdan. Bueno, ese gran historiador, en esas épocas, pues él escribió su gran obra, una gran obra de historia acerca de la Revolución Francesa. Y cuando él finalmente termina el trabajo de su vida, lo lleva todas esas páginas, todo ese volumen que había escrito a la casa de su amigo el editor. ¿Para qué? Para que el editor lo leyera y así poder publicarlo. Pero resulta que uno de estos días, cuando se estaba haciendo la limpieza en la casa del editor, el personal de limpieza, sin querer, sin saber qué era eso, agarra todas esas hojas y dice que pues lo usó para prender, para encender la chimenea. Cuando se entera el gran historiador de que la obra de su vida,
único ejemplar, había sido destruida. Pues resulta que entra en una gran depresión, una gran angustia, una gran tristeza que lo llevó por muchos días a encerrarse. Pero era un hombre de fe, cuenta la historia que era un hombre de fe. Y le dice, Dios, ayúdame porque ahora no sé qué hacer, no sé, es demasiado trabajo. Y resulta que, bueno, el Señor lo dirige a caminar por las calles de su ciudad. ¿Para qué? Para despejarse, para hacer ejercicio. Y cuenta la historia que entre tanto él caminaba, se encuentra de pronto con un gran muro y se detiene a ver el gran muro, a detallar el gran muro. Y se da cuenta que esa gran muralla que había en la ciudad estaba hecha de ladrillos, de pequeños ladrillos. Y de pronto, él al ver esa muralla, pensó, y fue Dios quien se lo reveló, dice que él pensó y dijo, wow, esta muralla se hizo ladrillo a ladrillo. Colocaron ladrillo a ladrillo. Y un día, por esa persistencia de colocar ladrillo a ladrillo, pues la muralla estuvo completa. Y dice, así voy a ser yo. Gracias Dios, gracias Dios. Él dice que empezó a dar gracias a Dios y se metió en su casa y dijo, hoja a hoja, día a día, voy a ir construyendo de nuevo mi gran obra, mi gran historia de la Revolución Francesa. Y bueno, finalmente, día a día, una hoja por día cuenta y escribe la historia. Una hoja por día, con trabajo, con constancia y con algo, y una palabra que no nos gusta, la rutina. Pues cada día teniendo esa rutina, por fin pudo completar la gran obra de su vida, una vez más. Ahora, ¿qué puedo ver yo en esta historia? Y esta historia me encantó, porque muchas veces las obras de nuestra vida son deshechas, son destruidas. Todo lo que uno construyó, pues viene alguien y lo destruye. Vienen los problemas de la vida y destruyen. O uno piensa que han destruido todo lo que uno ha construido. Pero resulta que Dios siempre tiene un camino nuevo que enseñarnos. En esta historia, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo 3 palabras importantes. La primera es rutina. ¿Rutina por qué? ¿O qué es rutina? Bueno, la rutina es una costumbre, es un hábito que de tanto repetirlo se hace automático. Y por favor, no tengas ningún prejuicio con la palabra rutina, solo escúchame hasta el final. Rutina es un hábito que se hace y que de tanto hacerlo finalmente se hace automáticamente y no cuesta nada seguir haciéndolo. La otra cosa que veo yo en esta historia es una palabra que se llama persistencia o algo que se llama persistencia. ¿Y qué es la persistencia si tuviésemos que definirlo? Bueno, es una actitud que se mantiene en el tiempo. Es una actitud que ayuda a la persona a seguir hacia adelante constantemente, sin desmayar, siempre caminando hacia adelante, siempre yendo, ¿verdad?, en dirección hacia la meta persistentemente y de manera consecutiva sin parar. Persistencia. Y finalmente yo veo otra palabra, emoción, que no voy a definir esa palabra como emoción, como tal, sino que yo en este contexto voy a definir emoción como las ganas de vivir, como las ganas de hacer. Y por eso yo te digo hoy, cuando la rutina se emociona. Cuando este hombre parado delante de este gran muro, entiende que el gran muro no se hizo en un día. El gran muro, aunque fuese derribado, pudiese volver a construirse como ladrillo a ladrillo. ¿Rutina por qué? Porque bueno, tienen que buscar ladrillos, tienen que colocar ladrillos, tienen que hacer el proceso del cemento o de lo que conecte ladrillo con ladrillo e ir poniendo rutinariamente, uniformemente, con ciertas medidas, ladrillo sobre ladrillo. Y ahí yo veo la rutina. Persistencia, ¿por qué? Porque es una actividad que se hace constante, debe ser constante sin detenerse. ¿Para qué? Para que cada día con esa rutina y esa persistencia
entonces realmente se haga la obra. Y cuando el escritor de la historia que les conté está delante de ese muro y entiende que se hizo ladrillo a ladrillo, se emociona y entran otra vez en él las ganas de seguir hacia adelante, de volver a vivir, de volver a hacer, de volver a reconstruir con los pedazos que le dejó la vida, y sigue hacia adelante porque sabe que puede hacer algo bueno. Y de hecho la historia cuenta que finalmente de nuevo, mejorado, hizo la obra que tanto le había costado y que se había destruido. Ahora, esto nos enseña que nosotros como cristianos, como gente espiritual, como gente que vive en el Espíritu y vive por ser guiado por el Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo tiene que dominar y llenar nuestro espíritu, iluminarlo, ¿para qué? Para que gobierne y mande al alma. Y en el nombre de Jesús, el alma sea controlada por el Espíritu Santo y así le mande, ¿verdad?, direcciones a la carne para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Pero eso es tan importante entender que para que nosotros podamos tener éxito, nosotros tenemos que tener ciertas rutinas. No es verdad. Y el éxito, fíjese, el éxito está garantizado no en la meta, sino en las rutinas que se siguen. No es verdad que la gente que quiere tener un tremendo cuerpo, va a un gimnasio y sigue algunas rutinas. Y son rutinas porque tiene que hacer lo mismo por muchos días, más de 21 días, para que entonces ese cuerpo, esa parte de su cuerpo que quiere tomar forma o que quiere tonificar, agarre esa forma, agarre esa tonificación. No es verdad que tiene que seguir una rutina. No es verdad que cuando yo quiero emprender y quiero realizar algo, tengo que seguir una rutina de una manera o de otra manera. Es verdad, para que las cosas podamos alcanzarlas, siempre hay una parte de rutina. Una rutina que tiene que ser persistente. Si yo quiero más de la presencia de Dios, pues yo tengo que tener una rutina de oración. Ay, orar por rutina, ¿qué me estás diciendo? No. Orar, cuando yo te hablo de rutina, te estoy diciendo un hábito constante, repetido, siempre, que tú hagas, que lo hagas y que te entregues a hacerlo de tal manera que la rutina no sea o no se convierta en fastidio, sino que esa rutina tú la haces por amor al Señor. Y ese es el éxito de encontrar la presencia de Dios, de encontrar la dirección de Dios, que uno no se cansa, que uno persiste en la rutina de leer, de orar, de buscar al Señor, de apartarse. Pero eso es una rutina, eso es una costumbre que tiene que hacerse diariamente. Dice la palabra de Dios que el Señor se levantaba muy temprano y ¿qué hacía? Iba a orar, a buscar a su Padre, porque sabía que esa era la rutina más importante de su vida y que para él en la carne es un fastidio, pero que cuando en esa rutina nosotros encontramos y entendemos lo que es tener una perfecta comunicación con el Señor, el cuerpo entonces se doblega a esa rutina y no le pesa. ¿Por qué? Porque lo que prela o lo que prevalece es el amor hacia Dios. Y ahí es cuando la rutina no se convierte en fastidio, sino que se sabe que se sigue la costumbre persistentemente, el hábito persistentemente y no se deja de hacer. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Ahora yo les quiero hablar de esto. Gente que si no hubiese tenido una rutina persistente, pues no logra lo que Dios quiere de ellos. En Génesis 6, usted lo va a leer después, ahí encontramos la historia de Noé. Noé recibe una palabra de Dios, es decir, recibe la voz de Dios, la revelación en su espíritu. ¿De qué? De que tiene que construir un arca porque el mundo va a ser deshecho o va a ser destruido por el diluvio. Él recibe esa revelación, su espíritu se despierta a esa revelación y se dominan sus emociones, miedo, inseguridad, no saber qué hacer,
domina sus emociones de tal manera y su voluntad que él usa todas sus fuerzas y toda su energía. ¿Para qué? Para llevar adelante la obra que el Señor le había dado. Y la obra era hacer el arca. Ahora, cuando nosotros leemos la historia, ¡wow! Tremendo. Leemos las medidas que el Señor le da y se lee fácil, se lee rápido, se lee muy emocionantemente o produce mucha emoción cuando nosotros leemos esa historia. Pero no entendemos que allí, para que la obra fuese culminada, tuvo que haber una rutina. ¿Y cuál era la rutina? Ir a buscar madera, ir a cortar madera, tal cual el Señor se lo había dado en el diseño, colocar cada día persistentemente donde iba, según el tamaño y el diseño que Dios le había dado. Y ustedes saben cuánto tiempo duró Noé para construir el arca. Todos los expertos coinciden en que duró más o menos 100 años, de 100 a 120 años. Hay unos que dicen 100 y otros que dicen 120. Si duró 100 es demasiado. Y si duró 120, todavía peor, todavía demasiado. Ahora, ¿de qué nos habla eso? La obra fue culminada. La obra fue culminada. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que entendió la voz de Dios y rutinariamente, es decir, tomó como hábito todo el proceso para poner madera con madera, tabla con tabla, etc. Cada día de su vida para cumplir el propósito de Dios. La rutina se convierte en un fastidio. ¿Cuándo qué? Cuando no tienes revelación. Pero él había escuchado la voz de Dios. Y él sabía que él cada día tenía que ir, cortar, pegar, montar, clavar, hasta que la obra estuviese concluida. Pero eso fue una rutina persistente. Porque él pudo soportar todos los embates, porque él pudo soportar todas las críticas. ¿Por qué Noé pudo soportar? Porque había recibido en su espíritu una palabra, una revelación. Estaba seguro. Y eso era lo que dominaba, eso era lo que guiaba su vida. Por tanto, él pudo tener ganas. Se emocionó la rutina de Noé porque él sabía a lo que Dios lo había llamado. Y es lo que yo quiero decirte hoy. Ciertamente tenemos que cumplir disciplinas espirituales, que son rutinas. Orar, leer la Biblia, adorar al Señor, ir a la iglesia, conectarse a través del mensaje, a través de internet para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, seguir trabajando, seguir viviendo, seguir hacia adelante. ¿Y cómo podemos seguir en la rutina? Algunos encerrados, otros ya, ¿verdad? La mayoría ya está afuera, pero siempre con una rutina, cumpliendo rutinas, cumpliendo disciplinas. Hermanos, déjenme decirle, solo la gente que se disciplina, y eso va para todas las áreas de la vida. Cuando tú estudias, cuando tú trabajas, tienes que ser disciplinado y cumplir rutinas para que ese trabajo, ese estudio llegue a término, tenga éxito. No nos gusta que nos hablen de rutina, pero es lo que es. Como Noé tuvo ganas de seguir porque había recibido una palabra, pero consistentemente y persistentemente tuvo que seguir cada día la rutina de ir colocando, ir armando el arca. Ahora, en Segunda de Reyes yo veo otro proceso rutinario. Eliseo y Elías. Eliseo quería la unción, la doble porción de la unción que tenía Elías. Y Elías le dice, bueno, si tú me ves cuando yo ascienda al cielo, si tú me ves cuando sea arrebatado o el Señor me lleve, entonces obtendrás doble unción. De ahí en adelante, Eliseo rutinariamente, es decir, tuvo que hacer un hábito, tuvo que hacer una costumbre repetida todos los días de perseguir, de seguir a Elías en donde sea que Elías iba o a donde sea que iba Elías. Elías le decía, espérame aquí, Eliseo, tengo que ir a tal y a tal lugar. Eliseo le decía, no, tengo que ir contigo, déjame ir contigo.
Entonces, cada día, ¿ustedes creen que no era molesto tener que seguir a un hombre y no poder hacer lo que a él le daba la gana o lo que él quería cuando él quería? Pero él había recibido algo mayor. Él había recibido una revelación que le producía esa emoción de seguir hacia adelante buscando la unción de Dios, que era lo que guiaba su vida, esa doble unción que él quería. Por tanto, la rutina no fue fastidiosa, por tanto, la rutina, ese hábito persistente, esa costumbre persistente de tener que seguir a Elías a todos lados. Pues finalmente, ¿qué pasó? Finalmente sucedió que por esa persistencia, esa rutina que él se tomó en su vida, él obtuvo lo que pidió. Vio cuando el Señor lleva a Elías al cielo y finalmente él recibe la doble porción del espíritu de Elías y hace milagros más poderosos que los que hizo Elías. Entonces vale la pena muchas veces tomar hábitos, tener rutinas que nos van a conducir al éxito y no cansarse. Yo puedo ver otro éxito, la viuda y el juez injusto, en Lucas 18. Y yo te voy a pedir que tú puedas leer estas historias y puedas pedir revelación al Espíritu Santo ahí en tu momento a solas con el Señor, en tu hábito de oración y de lectura. Lee estas historias que te estoy comentando, que te estoy enseñando. ¿Cuánto vamos a aprender? ¿Acerca de qué? Acerca de mantener rutinas que nos llevan al éxito. Porque es que nos fastidiamos, nos cansamos muy fácil. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo quiere siempre algo distinto. A veces para mantenernos emocionados necesitamos siempre cosas distintas porque ¡ay, qué aburrimiento! Pero la gente que en realidad tiene una palabra, una revelación de parte de Dios, no le aburre y no se desespera cuando tiene que leer la Biblia, cuando tiene que seguir orando. Y no vemos nada de lo que quisiéramos ver, pero seguimos, persistimos porque hay una revelación. Esta mujer delante del juez injusto en Lucas 18, viuda, iba cada día. Cada día, ¿qué implica? Cada día implica una rutina. Iba delante del juez a presentar su petición y a decirle, hazme justicia. Y eso se convirtió para ella en una rutina, día tras día, hazme justicia. Y ella no veía salida, ella no veía respuesta. Es más, quizás pudieron tratarla mal, era un juez injusto. ¿Cuántas cosas le habrá dicho? Pero esta mujer quería justicia, esta mujer sabía lo que quería, es decir, tenía revelación y había una emoción. Esa revelación movía su alma para que constantemente estuviese, ¿verdad?, inspirada, motivada desde adentro. ¿Para qué? Para ir a pedir justicia. Finalmente, ¿cómo termina esta historia? Bueno, esta historia termina que la mujer recibe lo que pide. Y el juez injusto dice, yo no temo a Dios, yo no temo a hombre, pero para que esta mujer no me canse, voy a darle lo que pide. ¿Cuál fue el éxito? El éxito fue la constancia en ir y pedir. Es una rutina, pero con propósito. Es una rutina que mueve la vida, pero con propósito, y obtuvo su bendición. Y el Señor ahí mismo enseña y dice, así tienen que ser ustedes, orando día y noche. Es decir, a la gente no le gusta que uno use esa palabra. La rutina de la oración. Ay, la oración no tiene que ser una rutina. Por favor, entiende. Es un hábito constante que tienes que hacerlo porque tienes la revelación de quién es Cristo y a quién le oras y a quién te acercas. Aunque lo sientas o no lo sientas, hay que seguir haciéndolo. Aunque a veces se desanime uno, hay que seguir haciéndolo porque sabemos hacia dónde vamos y quiénes somos. Y necesitamos establecer ese hábito. Necesitamos establecer esa rutina de oración, de palabra, de conexión con tu líder, de conexión con tu profeta, que te da la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Es un hábito, es una rutina que debe mantenerse. Así vamos a tener el éxito. Y decía yo que el Señor allí les enseñó a sus discípulos
así ustedes recibirán justicia. Justicia cuando se acerquen día y noche. Dice, los justos que claman día y noche, rutinariamente, habitualmente, como una costumbre, pero como una costumbre, una rutina con propósito. Ay, no tenemos que cansarnos. La rutina nos cansa, la rutina nos agota, siempre lo mismo y no vemos. No importa, seguimos hacia adelante porque sabemos lo que hay que hacer. Finalmente quiero hablarte de David y de su onda. ¿Por qué David al primer tiro le da en la cabeza a Goliat? No vemos la historia más atrás. David era un experto con su onda. Cada día cuidaba las ovejitas y cada día practicaba tiro al blanco con su onda. Era un diestro con la onda. David era un experto. Porque de repente le cayó ahí la expertitud. No, constantemente, rutinariamente, diariamente, habitualmente, él practicaba con su onda. Practicaba y él sabía manejar esa onda. Porque él sabía que tenía que matar un gigante. No, él no sabía. Él simplemente entendía que él tenía que cuidar unas ovejitas y si Dios lo había puesto a cuidar ovejitas, él iba a cumplir para cumplir el propósito y hacer bien el trabajo en donde estaba. No importa, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí detrás cuidando las ovejas. Y él practicaba porque sabía que tenía que proteger a las ovejas y una manera de protección era, ¿verdad?, saber usar la onda para darle al oso, para darle al león o para darle al lobo, para darle a cualquier cosa que se acercara a comerse a las ovejitas. Él las defendía, practicaba para eso. Pero Dios vio allí a un adorador, porque también dicen que David adoraba al Señor mientras cuidaba las ovejas, y vio a una persona persistente, diestra, en su don natural. Y Dios usó a esa persona que era firme, que era persistente, que no se agotaba de trabajar, de seguir hacia adelante, que sabía valorar lo poco que tenía y lo hacía bien y cumplía los hábitos, las rutinas, las costumbres que tenía que cumplir para que esa labor de cuidar las ovejas se llevara a cabo con excelencia. ¿Y qué pasó? Que ese muchacho fue usado con esa onda que él tenía allí y practicaba cada día. ¿Para qué? Para matar a Goliat. Dios usó esa habilidad para que un día pudiese matar a ese gigante. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros, muchos de ustedes no pueden matar los gigantes. ¿Por qué? Porque no han practicado la rutina, y lo voy a decir así bien grande, la rutina de la oración y de la búsqueda del Señor. No, pero es que yo no busco a Dios por rutina, porque eso es aburrido. Es una rutina, es una disciplina, es algo constante, que tienes que hacerlo, que tienes que estar ahí buscando. Si no, no vas a tener éxito. Para tener éxito en matar gigantes tenemos que cumplir disciplinas, hábitos espirituales con propósito, rutinas con propósito. Y no, porque es que entonces yo no quiero hacer una oración simplemente por rutina. No, entiende, la rutina es el hábito constante que te va a llevar al éxito. El éxito está en las rutinas que practicamos, en los hábitos que tenemos, que nos van a ayudar a alcanzar las metas para las cuales Dios nos ha hecho y nos ha diseñado. Pero hay que entender que en el camino al éxito tenemos que cumplir disciplinas y tenemos que desarrollar habilidades que necesitamos en el nombre de Jesús controlarnos a nosotros mismos. Si nosotros sabemos para lo que hemos sido llamados, entonces nada podrá estar en nuestro camino. Ningún fastidio se va a apoderar de nosotros. Podemos cansarnos y podemos descansar, pero ninguna desesperanza, ningún fastidio va a hacer que sigamos caminando rutinariamente hacia adelante, persistentemente. ¿Por qué?
porque sabemos, tenemos un propósito, tenemos una meta de agradar al Señor por sobre todas las cosas. ¿La meta de qué? La meta de construir el lugar en donde Dios nos ha puesto, Centro Cristiano Pentecostal. ¿La meta de qué? La meta de ser sal y luz para esta nación. Pero eso se va a cumplir cuando entendamos nosotros que tenemos que persistentemente tener ese hábito, esa constancia, sin que nada te aparte de ese propósito de buscar al Señor. Esa es la rutina que necesitamos. Esa es la rutina que te va a hacer que tú tengas ganas de vivir, ganas de seguir hacia adelante. El hábito de la oración, el hábito de la búsqueda, el hábito persistente de estar allí con el Señor, a pesar de cualquier cosa y de aprender de su palabra, es lo que te va a ayudar a seguir hacia adelante, es lo que te va a dar energía para todo lo que tenemos que enfrentar. El hábito de buscar al Señor es lo que nos va a dar, ¿verdad? La piedra en la honda, la destreza para que nosotros podamos matar a los gigantes que se enfrenten en el camino. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Gente que no se fastidie, pero gente que sea ordenada, organizada, que tenga hábitos, que busquen al Señor habitualmente y que entiendan que esa rutina de la oración, de la búsqueda y de la palabra de Dios es necesaria, es importante, que no se cansen de salir, de ir a trabajar, de llegar, de estar en la casa, de hacer lo que hay que hacer, de ir a la iglesia, de conectarse, que no se cansen, que entiendan para qué estamos hechos, que entiendan que Dios nos ha escogido. Nos ha escogido como escogió a Noé, nos ha escogido como escogió a Eliseo, nos ha escogido y va a responder nuestras oraciones como se las respondió a la viuda delante del juez injusto. Y cada uno de nosotros es un David que puede matar todos los gigantes que se presentan delante de ti, pero necesario es entender que tenemos que disciplinar nuestra carne. Y es lo que no nos gusta. Cuando hablamos de rutinas, de disciplinas, de hábitos, de costumbres, no nos gusta, porque eso es un fastidio. El que tiene la disciplina, el hábito, la rutina de diezmar y ofrendar, siempre tiene. El que da para el Señor, Dios se lo devuelve al 100%. El que siembra para el Señor, Dios se lo devuelve. El que tiene el hábito constante y permanente de estar en la palabra de Dios, de estar en la presencia del Señor, el Señor le enseña, el Señor le ayuda a crecer, el Señor le fortalece. Y eso es lo que el Señor está buscando. Gente que entienda que simplemente en los sueños, en la meta, no está el éxito. El éxito se desarrolla en la rutina, pero una rutina que se emociona. Una rutina que sabe, una rutina que tiene revelación y por tanto puede cumplir la rutina sin fastidiarse. Así que estamos llamados a ser gente que reciba esa revelación para que pueda gobernar su cuerpo y ponerlo al servicio del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser gente firme, que siga hacia adelante. Que ningún viento te mueva, que ninguna cosa te mueva del lugar en donde Dios te ha llamado y que sepas y entiendas quién eres. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a entender que paso a paso, ladrillo a ladrillo, con constancia, con perseverancia, con persistencia, saldremos, Señor, victoriosos de cada prueba que enfrentemos. Danos fuerza, danos valor en el Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, yo oro para que tengamos revelación de quiénes somos en ti, en el nombre de Jesús, para seguir hacia adelante. Sana a los enfermos, levanta a los cautivos en el nombre de Jesús, libera a los cautivos, alegra el corazón del que está triste. Y en el nombre de Cristo, ayúdanos, por favor, porque sin tu ayuda no podemos seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te espero el próximo domingo. Por favor, está atento a las noticias que vamos a estar dando a través de nuestras redes para que nos pongamos de acuerdo en estas próximas actividades que vamos a realizar el mes de diciembre.
Dios te bendiga, no dejes de conectarte y sigue hacia adelante porque eres una iglesia. Somos una iglesia a la medida de Dios. Un abrazo. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes hacia adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.